Durante siglos, nos han dicho que el fútbol nació en Inglaterra, que un grupo de caballeros se reunió, escribió unas reglas y creó el deporte más popular del planeta. Pero ¿y si esa historia estuviera incompleta? ¿Y si el verdadero origen del fútbol fuera muchísimo más antiguo de lo que imaginamos? La pregunta no es quién inventó el fútbol moderno. La verdadera pregunta es mucho más intrigante: ¿por qué prácticamente todas las civilizaciones de la historia inventaron juegos con una pelota? En Documentes Curiosas, desvelamos los secretos más recónditos del mundo. ¿Te atreves a descubrir el misterio? Cuando pensamos en un invento, solemos imaginar a una persona teniendo una gran idea. Alguien inventó la bombilla, alguien inventó el teléfono, alguien diseñó el primer automóvil, pero el fútbol no encaja en esa categoría. No existe un inventor único. No hay un momento preciso en el que una persona dijera: voy a crear este deporte. Lo que encontramos al investigar es algo mucho más extraño. Civilizaciones separadas por océanos, continentes y miles de años desarrollaron juegos sorprendentemente parecidos sin haber tenido contacto entre sí. En la antigua China existía el Cuju, un juego en el que los participantes debían mantener el control de una pelota utilizando principalmente los pies. En la antigua Grecia se practicaba el episquiros. Los romanos tenían el harpastum. En Mesoamérica, diversas culturas desarrollaron complejos juegos de pelota que formaban parte de ceremonias religiosas y representaciones del universo. Cada uno tenía reglas diferentes. Algunos eran más violentos, otros más estratégicos, algunos tenían fines militares, otros eran rituales sagrados. Sin embargo, todos compartían una misma idea: una pelota, un objetivo y un grupo de personas intentando controlar su movimiento. La explicación más sencilla podría ser que las pelotas son divertidas. Y aunque parezca una respuesta demasiado simple, probablemente contiene una gran parte de la verdad. Una esfera tiene una característica única. Rueda, se mueve con facilidad, cambia de dirección, puede acelerar, detenerse o rebotar de formas impredecibles. Para un ser humano primitivo, descubrir un objeto redondo capaz de desplazarse con un simple impulso debió ser fascinante. Imagina a los primeros grupos humanos observando cómo una piedra redondeada desciende por una pendiente o cómo una fruta cae y rueda por el suelo. Es posible que mucho antes de la agricultura, mucho antes de las ciudades y los imperios, ya existieran personas persiguiendo objetos redondos simplemente por diversión. Tal vez los primeros juegos de pelota nacieron de algo tan sencillo como eso. Pero hay otra razón más profunda. Los juegos eran una forma de entrenamiento. Antes de que existieran los gimnasios y los deportes organizados, las actividades lúdicas ayudaban a desarrollar habilidades esenciales para la supervivencia. Perseguir un objeto en movimiento mejoraba la velocidad. Intentar atraparlo aumentaba los reflejos. Coordinarse con otros fortalecía el trabajo en equipo. Calcular trayectorias perfeccionaba la puntería. Todas esas capacidades resultaban fundamentales para la caza, la defensa y la guerra. Sin darse cuenta, quienes participaban en esos juegos estaban entrenando para sobrevivir. Lo que parecía entretenimiento también era preparación para la vida real. Y eso explica por qué tantas culturas distintas conservaron y desarrollaron sus propios juegos de pelota durante generaciones. Sin embargo, existe otro elemento aún más fascinante. Muchas civilizaciones no veían la pelota como un simple objeto de juego. La esfera tenía un significado simbólico. Representaba el sol, la luna, los planetas o el ciclo eterno de la existencia. En numerosas culturas antiguas, la forma circular estaba asociada con el movimiento de los astros y con las fuerzas que gobernaban el universo. En Mesoamérica, por ejemplo, el juego de pelota tenía un significado que iba mucho más allá de la competencia. Algunos investigadores consideran que ciertos encuentros simbolizaban la lucha entre fuerzas cósmicas, la vida y la muerte, el día y la noche. El movimiento de la pelota podía representar el recorrido de los cuerpos celestes a través del cielo. Lo que para nosotros parece un deporte, para ellos podía ser una representación del orden universal. Y aquí aparece una de las preguntas más sorprendentes de todas. ¿Por qué la misma idea surgió tantas veces? ¿Por qué culturas completamente separadas llegaron a conclusiones similares,
porque, al parecer, existe algo en la mente humana que responde de forma natural a ciertos desafíos. Si colocas una pelota en el suelo y marcas una meta, inmediatamente surge una pregunta: ¿quién puede llevarla hasta allí primero? No hacen falta instrucciones complejas, no se necesita una organización, no hace falta un reglamento de cientos de páginas. El desafío aparece por sí solo. Es una consecuencia natural de nuestra curiosidad, nuestro deseo de competir y nuestra capacidad para jugar. Miles de años después, en Inglaterra, ocurrió algo importante. No se inventó el fútbol, sino que se organizó. Durante mucho tiempo, diferentes pueblos y escuelas practicaron versiones distintas del mismo juego. Cada lugar tenía sus propias reglas. Algunos permitían usar las manos, otros lo prohibían. Algunos aceptaban un contacto físico muy agresivo, otros preferían un estilo más técnico. Aquello generaba constantes discusiones. Finalmente, varias personas decidieron crear un reglamento común. Fue entonces cuando nació el fútbol moderno. Pero lo que estaban haciendo no era crear algo completamente nuevo. Estaban dando forma definitiva a una idea que llevaba acompañando a la humanidad desde tiempos remotos. Quizás esa sea la conclusión más extraordinaria. El deporte más popular del planeta no pertenece a una sola nación ni a una sola época. Es el resultado de miles de años de evolución cultural. Detrás de cada partido moderno hay ecos de antiguos guerreros, sacerdotes, cazadores y niños que vivieron en lugares muy distintos y que jamás supieron unos de otros. Tal vez nunca descubramos quién fue la primera persona que pateó una pelota por diversión. Su nombre se perdió hace muchísimo tiempo, pero es posible que aquel gesto aparentemente insignificante haya dado origen a una de las actividades más universales de la historia humana. Y quizá la verdadera historia del fútbol no comenzó en un estadio ni en una escuela inglesa. Quizá comenzó el día en que un ser humano observó un objeto redondo rodar por el suelo, corrió tras él y decidió convertir ese movimiento en un juego. Desde entonces, el mundo nunca dejó de jugar. Y pensar que algo tan simple como una pelota puede revelar tanto sobre quiénes somos. A veces, las preguntas más cotidianas esconden las historias más profundas. Gracias por acompañarnos en Documentes Curiosas. Si disfrutas explorando los misterios, orígenes y curiosidades que conectan nuestro pasado con el presente, suscríbete y acompáñanos en la próxima investigación, porque aún quedan muchas preguntas fascinantes por descubrir.